Quiero presentarte la segunda parte de las radios americanas. Condensador variable, dos secciones, oscilador local, la más pequeña, sintonía, la grande, lámpara de sintonía, una 77, amplificador de frecuencia intermedia, una 78, detectora que no tiene el contacto de la grilla, esa es una 77, y hemos visto de pasada la de salida 43 y la rectificadora 25Z5. Fíjate en detalle, en el portalámparas está serigrafiado el tipo de lámpara que lleva encima. Entonces, esta es una 77, como he dicho. Esta es la lámpara de sintonía, osciladora y mezcladora. Ahora vamos a probar su filamento. El filamento son los pines más gordos. Entonces hemos visto cómo hay continuidad. Luego esa lámpara no está fundida. La suerte que tengo que de momento la primera lámpara, ahí está. Por lo menos el filamento tiene esa continuidad. Segunda lámpara, amplificadora de frecuencia intermedia. Y mira, al sacarlo me he cargado el contacto de la grilla, el que va en la parte superior. Va con mucha presión, ya no hay una rigidez mecánica de lo que es ese contacto con lo que es la lámpara, lo que es el vidrio de la lámpara, y es muy frecuente el que eso suceda. Bueno, lo arreglaremos. Como ves, esa lámpara es una 78. Y también lo que puedes ver el montón de telarañas que tiene, pero bueno, eso es normal. Así que esa es la 78, que está ubicada entre dos botes de frecuencia intermedia. Mira este detalle que varias veces lo he iluminado. Es el contacto que hace el chasis con ese blindaje. Eso lo lleva, en este caso, solamente la lámpara de amplificadora de frecuencia intermedia. Y mira, tiene escrito ahí unas palabras que pone GOAT, PAT, PND. Yo creo que quiere decir GOAT, el fabricante, y la patente que la tenía pendiente. Es de Nueva York, entonces he investigado un poco en internet y mira lo que he visto, que ya en el año 37 le dieron la patente, aunque está solicitada en el año 35. Este era un fabricante que se dedicaba a hacer, pues eso, blindajes para las lámparas. Hay una revista ahí, que es la revista de ingeniería, que cita su propaganda. Tenía las oficinas o la fábrica en Brooklyn. Y después ya, lo que puede ser en otro sitio que he visto en internet, la historia de América, figura un catálogo, aunque solamente figura la referencia, no figuran imágenes. Y ahí he encontrado una imagen en la que puedes ver que el tipo D es justo el blindaje de la lámpara 78 que tiene la radio que estamos viendo. Te acordarás que en la primera parte de este vídeo hablábamos de que una lámpara tenía una etiqueta que ponía en la calle Fuencarral número 61, que nosotros asociamos a que podía ser aquel comercio que te cité en el primer vídeo. Bien, esta ha tenido un inconveniente que al sacarle, digamos, el caperuzón de la grilla, el caperuzón se me estropeó, se salió del contacto, pero también lo superaremos y lo arreglaremos. Estamos viendo ahora el filamento. El filamento, como las anteriores, toda la familia esta son los dos electrodos, los dos pines más gordos, tiene continuidad. Luego nos da la sensación que esta lámpara, por lo menos a nivel de filamentos, es una lámpara que está bien. Ahora vamos a ver otra lámpara. Esta lámpara es la detectora. Esta ya de origen, el caperuzón de la que es la grilla, el contacto de la grilla, el contacto superior, no lo tenía. Es decir, se había quedado esa parte que va solidaria a lo que es el cristal de la lámpara, se había quedado en lo que digamos era el caperuzón que hace contacto. No lo grabé, pero esta lámpara también su filamento estaba bien. Y ahora puedes ver el zócalo, lo que es el portalámparas de la 25Z5, que es la siguiente que vamos a analizar. Entonces estamos mirando precisamente en su filamento y podemos ver que tenemos continuidad. Ahí está y
hacemos contacto en los pines gordos y ese filamento está bien. Fíjate mucho en esta lámpara de todas formas. Mira ahora una visión general de la radio. Esa es la reductora, la resistencia reductora de filamentos. Como ves, es variable, está fija, pero hay una sección que no se ha utilizado, por eso está en color más original. Lo otro tiene ya un olor de un poquito quemado, que quiere decirse, bueno, que ha pasado una corriente. Y ahora ya, por último, lo que estamos viendo es la lámpara de salida, que es una 43 y que también su filamento está bien. Luego es una radio que hemos tenido la suerte de que todos los filamentos a nivel de un ómetro dan una continuidad. O sea, que tenemos suerte. Seguimos mirando. Bueno, estos ya son, para que veas, detalles que tiene esta radio. Estos son los famosos condensadores de origen español y que, bueno, el montador lo puso. Eso es polvo que tenía. Y eso que ves ahí es el filtro en pi, o sea, la parte de la inductancia del filtro en pi. Porque a pesar de que tener un altavoz electrodinámico, el altavoz electrodinámico, su bobina, no hace de filtro en pi, sino que va en paralelo. Luego veremos un esquema para que con más precisión lo que te estoy diciendo lo puedas ver. Ahí ves cómo un casquillo se ha quedado, el contacto, digamos, de la lámpara se ha quedado metido, no en uno, en dos. Lo arreglaremos y te enseñaré cómo se arregla, es muy sencillo. Ahí está un bote de frecuencia intermedia, pero mira ese detalle. Este detalle que estás viendo es la unión de los dos condensadores electrolíticos, que estaba al aire, no se sabía dónde iban, digamos, los negativos de esos condensadores electrolíticos. Es ese cable que quedaba al aire, los positivos está claro que van a lo que es la inductancia del filtro en pi, pero lo que era los negativos estaban al aire. Esta suposición de estar al aire, alguien puede decir, bueno, pues va a masa, se van a masa y ya está. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que no, muchas veces no van directamente a masa, es decir, a la masa del chasis no van, porque hemos visto varios modelos en los cuales los condensadores van con una resistencia al chasis, no van directamente al chasis. Esa es la bobina, que es la bobina de sintonía y la bobina del oscilador local. Y por último, el potenciómetro, te lo señalo el potenciómetro porque también tenía una avería que luego te lo digo, muy sencilla. Y esa es la resistencia de absorción de filamentos. Esta resistencia, como tiene esa sección que no se usa, pensé en un momento determinado utilizarla para poner la radio a 220 voltios. Pero ya te explicaré por qué motivo no lo hice y la he dejado como estaba originalmente. Lo malo de no tener el esquema es las incertidumbres que te dejan las cosas que no están como terminadas. Y con eso me refiero, luego te lo indicaré con el destornillador, a una especie de hilo grueso que sale de una de las patillas de esa lámpara. Ahí te lo estoy indicando que, bueno, parece que fue algo ahí cortado, bueno, que te deja en la duda e incertidumbre. Como hemos comentado, acontecía que el capuchón final de la lámpara, que es la grilla, en este modelo ese capuchón es la grilla de control de la lámpara, estaba despegado de lo que es el cristal de la citada lámpara. Y lo que hay que hacer ahora es hacer un pequeño agujerito para meter justo ese hilo que sale del cristal. Para hacer eso, no, porque lo que lleva encima es estaño nada más. Se calienta de una forma intensa ese contacto, digamos, y calentando de una forma intensa y dando unos golpes, aparece el agujerito. También se puede hacer con un chupón. Bueno, la cosa es hacer ahí el agujerito para poder meter el cable que nos interesa de la lámpara. Ahora simplemente un consejo de mejora, que es que el hilo que sale de la lámpara, ya digo que en este caso es la grilla, lo que he hecho es limpiarlo con un cúter y ahora aplicarle estaño para que después la soldadura de ese hilo con el contacto sea bastante mejor, fluya bien el estaño y pueda tener ahí un buen contacto. Eso es esa operación que estoy haciendo en ese momento. Si te fijas con detalle, ahora se puede ver ya en el centro que sale el hilo. Ahora lo que vamos a hacer ya es soldarlo. Simplemente lo que aplicaremos es estaño bien de calor para que fluya bien ese estaño y haga toda una masa, digamos, en lo que es el hilo conductor que viene de la grilla
y ese contacto cilíndrico donde luego pondremos el caperuzón para que vaya al resto de la radio. Estos modelos siempre llevaban este tipo de contacto. La grilla pues iba arriba. Ahí ya puedes ver el trabajo terminado, está brillante, parece que la soldadura es buena, incluso se ve un poquito, te habrás fijado lo que es el hilo de la grilla. Bueno, ahora te voy a mostrar simplemente cómo aproveché los embalajes antiguos para darle un toque más original a la radio, cosa que no suelo hacer. Pero este modelo de radio me gustan mucho, estas radios americanas, y bueno, el pequeño esfuerzo que eso supone creo que merece la pena. Lo primero que hay que hacer es, con cuidado, abrir donde va el antiguo para sacarlo. Entonces, bueno, una vez sacado, tienes que meter el nuevo y hay una técnica que se puede usar, que yo la utilicé para taponar ambos extremos, usar plastilina. Lo que pasa es que yo tenía plastilina, y ves, una plastilina negra que la he puesto en el lado negativo, y tenía luego una plastilina blanca que hubiera sido mejor roja, pero luego la pinté, de tal forma que, bueno, no quedaba tan mal. Pero sí es cierto que como cuantas más veces lo haces, más aprendes, te fijarás ahí que hay unos círculos que llevaba el condensador antiguo, que son rojo y negro. Pues es mejor usar esos círculos, queda mucho mejor que con plastilina. La plastilina la meto por dentro para que no flote el condensador, pero ahora lo cierro con esos círculos rojo y negro. De tal forma que ya la plastilina no se ve. Antes sí se podía ver esa plastilina. Ese es hecho con la técnica que te digo, utilizando los círculos que tiene. Y el otro, el de la izquierda, es el de la plastilina. Esa plastilina que encima era blanca y la pinté de rojo. Entonces la diferencia, ahí no se nota tanto, al ser la plastilina negra y el otro negro no se nota tanto, pero sí que es cierto que, como te habrás fijado, en el lado del positivo sí que se nota mucha más calidad de trabajo aprovechando las tapaderas del original. Mira, ese es un condensador que iba a cátodo y también he hecho lo mismo, pero cometí un error. Por el hecho de ponerlo, digamos, mejor señalizado, usé hilo rígido de color rojo para positivo y negro para negativo, o bueno, más oscuro. Pero originalmente tenía todo como en negro, entonces no me gustaba ese, digamos, ese color rojizo que puedes ver, y lo que hice fue ponerle un termorretráctil negro. Seguimos con la revisión de la radio. Ahí puedes ver el termorretráctil negro que te digo que le puse a los condensadores, pues para darle un tono más original que esos otros colores rojos que había puesto, rojo y azul. Mira, esos cables originales amarillos son los que alimentan la bobina del altavoz. O sea, este altavoz es electrodinámico y para hacer la función de imán tiene una bobina. Entonces, de ahí esos cables amarillos son precisamente los que van a la bobina del altavoz. Ahora puedes ver lo que es el filtro en pi, esa es la inductancia del filtro en pi. Es como la forma de un transformador, pero lo que tiene dentro es una bobina, una inductancia que constituye el filtro en pi. Ahí, bueno, esa es la primera lámpara, la frecuencia intermedia, un condensador que lleva ahí en la lámpara de detección, los condensadores electrolíticos, la bobina en pi. Ya te comenté que la radio tenía una apariencia muy similar a la radio de Ball modelo 55, que es el esquema que te estoy presentando yo ahora. Sí tiene diferencias. Aquí, como puedes ver, hay dos 78 y una 77. Allá en nuestro modelo comprado en internet, tengo dos 77 y una 78. Esa es una diferencia en cuanto a lámparas, pero no es una gran diferencia. Sí que tiene como parte igual es que un polo de la red va a lo que es la masa, el chasis de la radio. Y además puedes ver cómo lo que es la bobina de campo del altavoz, un altavoz electrodinámico, no va como en el filtro en pi, sino que un extremo va a masa y el otro sí va al principio del filtro en pi, porque el filtro en pi no está utilizando como inductancia la inductancia propia de la bobina del altavoz, sino que tiene una inductancia que te la he mostrado antes, independiente. Y una cosa curiosa que tienen muchas de estas radios americanas es el volumen. El volumen en general es un potenciómetro
que suele salir de la detectora más o menos y que su punto medio va a lo que es la grilla de la lámpara de salida. Bueno, pues un divisor de tensión que lo que hace es dar más o menos señal a lo que es la grilla de salida. Pero en este caso no. En este caso lo que se hace es dar más o menos masa al cátodo de la amplificadora de frecuencia intermedia, es decir, de la 78. Y además, en este caso, el punto medio del potenciómetro, bueno, va a masa y para dar más o menos masa a ese cátodo, y el otro, uno de los extremos, va a lo que es la bobina de antena. En mi caso no, en mi caso es un potenciómetro, pero solamente se usa un extremo y el punto medio, de tal forma que lo único que hace es darle más o menos masa a lo que es el cátodo de la lámpara 78, de la lámpara que es amplificadora de frecuencia intermedia. Las lámparas, ya dijimos que tiene dos 77. La primera 77 actúa de lámpara de sintonía, osciladora y mezcladora, y la segunda 77 actúa de detectora. La 78 es la lámpara que actúa de amplificadora de frecuencia intermedia, y tanto la 77 como la 78, la tensión que cae en los extremos de su filamento cuando está pasando una intensidad de 0,3 amperios es de 6,3 voltios aproximadamente. Lo que es una radio universal, todos los filamentos tienen que trabajar a la misma intensidad, o sea, es obligado que sean 0,3 amperios. La lámpara de salida es una 43, que sus características son que necesita 43 voltios o, es decir, también podríamos decir que cuando están pasando 0,3 amperios por su filamento, la caída de tensión que hay en los extremos del filamento es 43 voltios. O lo que quiero decir, que si yo lo alimento con 43 voltios, la intensidad que está pasando es 0,3 amperios. La rectificadora es una 25Z5, mientras que en el esquema de la Deval, esa que te he presentado antes, es una 12Z3. La diferencia está que cuando pasa la intensidad de 0,3 amperios, en la 25Z5 caen 25 voltios y en la 12Z3 caen 12 voltios. Es mejor que caigan 25 voltios porque tendré que poner menos resistencia de absorción. Con lo cual, en este caso, y la mayoría de ellos, suele llevar la 25Z5 como rectificadora. Siempre he dicho y que me gusta mucho ver el circuito de filamentos. He encontrado un esquema que se ajusta a las lámparas que yo tengo. Lo único que ese esquema tiene un piloto. Yo no hago caso del piloto, es como si no estuviese. Y lo que voy a hacer es sumar las caídas de tensión que hay en cada una de las patas de los filamentos de las lámparas. Esa suma a mí me sale 86,9 voltios. Pero yo le voy a alimentar a 110. Si eso lo pongo directamente a 110, quemo. Una de las lámparas sería la primera que se quemaría y ya quedaría el circuito en abierto y creo que no se quemaría ninguna más. Pero seguro que una lámpara se quema. Entonces hay que poner una resistencia capaz de que en sus extremos caigan esa diferencia entre los 110 voltios menos 86,9, que nos da 23,1 voltios. Entonces, ¿qué valor tiene esa resistencia? Si tienen que caer 23,1 voltios y sabemos que la intensidad que le está pasando es 0,3 amperios, el valor de la resistencia es 86,9 ohmios, 87 ohmios. ¿Y qué potencia tiene que tener esa resistencia? La potencia que tiene que tener esa resistencia es la tensión que hay en sus extremos, 23,1 voltios multiplicado por la intensidad, 0,3 amperios, me da un valor de 6,93 vatios. Sí que es cierto que verás que en el esquema ponen 200 ohmios, no ponen una resistencia de 87 ohmios. Yo creo que le sobran ohmios. Es una forma prudente de asegurarse más vida a las lámparas y que además si la radio se va a poner a 125 voltios lo aguanta perfectamente esa radio. Es decir, es una medida de precaución. Poner 87 ohmios teóricos pues es una medida un poco imprudente que lo que haría es probablemente que si hay una tensión superior a 110 se fundiría alguna y además estoy acortando las vidas de esas propias lámparas. Ahora, en esta, como tenía una resistencia grande, habrás visto que no se emplea toda la resistencia bobinada que hay, yo sí pensé en un momento determinado usar toda la resistencia para alimentarla a 220, pero al final no lo hice y te lo voy a decir por qué no lo hice. Si yo uso el truco que yo he explicado alguna vez de ponerle un diodo, entonces tendría una tensión eficaz de unos 162 voltios. Pero sabemos que las lámparas caen 86,9. Bueno, pues al final
tendría que provocar en una resistencia una caída de 75 voltios. Pasando 0,3 amperios me sale que el valor de esa resistencia son 252 ohmios. A lo mejor incluso la mía, esa que tengo en la radio, podría dar, llevando la parte variable hasta el final, a lo mejor podría sacar los 252 ohmios. Pero el problema que tengo, y por eso no me atreví a hacerlo, es por la potencia. Esa resistencia tendría que tener una potencia de 22,7 vatios y la potencia que tiene la resistencia de mi radio te puedo asegurar que no alcanza, esa resistencia no alcanza una potencia de 22,7 vatios. Por lo tanto, la idea de pasarlo a 220 desistí. Así que bueno, lo dejo como estaba originalmente. Bueno, ya conozco bastante bien la radio, le he cambiado los componentes que consideraba que había que cambiar, son los condensadores electrolíticos, los filamentos estaban bien, luego ahora voy a comprobar que tengo una resistencia en los extremos de lo que es el enchufe. Al principio me falló porque el interruptor estaba mal. Suele fallar bastante el interruptor del potenciómetro, pero vamos, le apliqué sencillamente un limpiacontactos y aquello salió funcionando. Entonces he comprobado ahora que tengo continuidad en los extremos del enchufe. Ahora le voy a sacar una lámpara, bueno, que también es bueno, ¿no? Sacar una lámpara y ver que no, la aguja no se mueve. Es decir, he abierto el circuito de filamentos, con lo cual no tengo que tener una continuidad en los extremos. Y efectivamente así me da. Siento que no se vea muy bien mm, porque le pega toda la intensidad del foco al polímetro, al ICE, pero vamos, créete lo que te estoy diciendo. Es decir, que en el momento que he sacado la lámpara ya he abierto el circuito de filamentos y ya no hay continuidad en sus extremos. Y ahora al revés, cuando lo meto ya está. Entonces, bueno, ya la tengo muy preparada para ya enchufar la radio. En el próximo vídeo lo hacemos y deseo que este te haya gustado. Muchas gracias.